eh, igual a 0. Ok, a partir de aquí, ¿alguien que me diga cuál sería el centro de esta circunferencia? Bueno, el centro, acuérdense que, que a partir de D sacamos la coordenada en X y a partir de E sacamos la coordenada en Y. Entonces, si D es menos 8, ponemos aquí menos 8 y D es igual a menos 2H, o menos 8 es igual a menos 2H. Ya solamente tendríamos que despejar H. Hacemos lo mismo con E, donde es igual a menos 2K. Y E en esta ecuación equivale a menos 10, entonces menos 10 sería igual a menos 2K. Entonces, nuestro centro, despejamos H, quedaría como H igual a 8 medios, un positivo, o sea 4, y K equivale a 5 medios. Digo 10 medios que equivale a 5, ya que está en esta circunferencia. Nuestro centro serían 4,5. Aquí. Ok. Si quisiéramos encontrar el radio de 2, o podemos factorizar esta de forma que nos quede como la forma que ya habíamos visto atrás. De forma que nos quede así. Podríamos factorizarlo así. Pero la forma más fácil es con esta fórmula, donde radio es igual a 1 medio de la raíz de d al cuadrado más e al cuadrado menos 4f. Aquí ya tenemos d, e y f. Entonces lo que tendríamos que hacer sería, en este ejemplo, sustituir. Sería 1 medio por la raíz de menos 8 al cuadrado, porque menos 8 es d, menos 10, que es e, menos 4 por f. Y f es el número que está solito. Ok, ya sustituyendo todo, menos 8 al cuadrado es 64, 10 al cuadrado 100, y 40 por 4 queda como 160 con signo negativo. Hacemos la suma, resta, y nos queda como que el radio es igual a 1 medio por la raíz de 4, donde la raíz de 4 es 2, y 2 por 1 medio es igual a 1. Ok, bueno, eso era todo del círculo. Vamos a seguir con la parábola. Ok, ¿qué es una parábola? Pues es un lugar geométrico igual de puntos que se encuentran a la misma distancia de un punto fijo, que es el foco. Igual ya hemos visto que la elipse tiene un foco, pues la parábola también tiene un foco, y de una recta definida que se llama directriz. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier punto que yo escoja, por ejemplo, si escojo este punto y trazo una línea hacia el foco y una línea hacia la directriz que haga un ángulo recto, va a ser la misma distancia. O sea, ahí puede ser acá, acá, va a ser la misma distancia. Ok. Y es una gráfica de una función cuadrática, que quiere decir que tiene exponente elevado a la 2. Okay. Igual tenemos dos formas de expresar la parábola. Una es la forma canónica, donde se escribe, hay, por así decirlo, 4 formas de la parábola. ¿Por qué? Porque en un plano podemos tener una parábola así, 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 o bien puede ser también en diagonal, pero esas son cosas más complejas. Pero nos vamos a enfocar en estas 4. Estas 4. Ok, tenemos entonces la ecuación canónica de la parábola, que son estas dos, las principales. Si se fijan, hay un término que va a estar elevado al cuadrado y un término que no va a estar elevado al cuadrado. Y tenemos la P, que ahorita les explico qué es la P. ¿De qué nos va a servir esto? Pues el término que no está elevado al cuadrado, por ejemplo en este caso Y, nos va a indicar hacia dónde va a estar abierta la parábola. El término que no esté elevado al cuadrado va a ser hacia dónde va a estar elevada.
Por ejemplo, aquí el término no elevado al cuadrado, el término elevado a la primera potencia es y. Por lo tanto, nuestra parábola va a ser así o así. En este caso, el término no elevado a la y, no elevado a la primera potencia es x. Por lo tanto, nuestra parábola va a estar abierta hacia el eje de las x. ¿Cómo sé si va hacia la derecha o hacia la izquierda? Pues de acuerdo al signo. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí x menos 3 al cuadrado es igual a 8, y el vértice igual, que siempre va a ser en la coordenada h, k, donde h siempre va a ser el número que esté acompañando a la x. No importa que aquí esté al cuadrado y aquí no, h siempre va a estar acompañando a la x. Y k va a ser el que acompañe a la letra y. Y estas son las coordenadas de nuestro vértice. Aquí en este ejemplo tenemos que x menos 3 al cuadrado igual a 8 por y más 2. ¿Hacia dónde va a estar abierta la parábola? ¿Alguien que me diga? Bueno, va a estar abierta. Ajá, hacia abajo o hacia arriba. ¿Por qué? Porque y está elevado a la primera potencia. Entonces va a ser hacia arriba o hacia abajo. Aquí fíjense que hay un más menos. El más quiere decir que va a estar abierta hacia arriba. Cuando el número que esté acompañando al término elevado a la primera potencia, que ahorita sea positivo, va a ser una parábola hacia arriba, una U. Y si el término es negativo, va a ser hacia abajo, una N. Igual, aquí si el término es positivo, va a estar abierta hacia la derecha. Y si el término es negativo, va a estar abierta hacia la izquierda. Ok, otro caso. Y más 2 al cuadrado igual a menos 4x más 2. ¿Hacia dónde va a estar abierta? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Hacia abajo, seguros? Hacia la izquierda, creo. Ajá. Hacia la izquierda. Sí, hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque x es el término que está elevado a la primera potencia. Es lo que nos tenemos que fijar primero. Si está elevado a la primera potencia, x va a estar abierta hacia el eje de las x. Y el signo está negativo, entonces va a estar abierta hacia la izquierda. Y el centro, en este caso, ¿cuál sería? Bueno, perdón, no se llama centro, es el vértice. El vértice, bueno, aquí ya dice, pero agarramos, acuérdense que esta es nuestra coordenada H y este es K. Donde, sí, pero con signo. Si aquí, acuérdense que va un signo negativo, así que H es 3 y K es menos 2. Está nuestro vértice. El vértice siempre va a ser en una parábola orientada hacia arriba o hacia abajo, el punto ya sea más alto o más bajo. Y en este caso, el vértice, este sería H y este sería K. Okay. Donde, acuérdense que si tiene signo negativo, H y K serían también negativos porque aquí tenemos un positivo. Y nuestro vértice estaría en menos 2, menos 2. Okay. Encuentre la gráfica de la ecuación x menos 6 al cuadrado igual a menos 16 por y menos 3. Primero, ¿hacia dónde está orientada? ¿De arriba, hacia abajo, Hacia abajo. izquierda, derecha? Hacia abajo. Hacia abajo. Y, sí, hacia abajo. ¿Por qué? Porque y está elevado a la primera potencia, entonces sería hacia abajo o hacia arriba. Y es un signo negativo, así que sería hacia abajo. Así. Siguiente sería encontrar el vértice. ¿Alguien que me diga cuál es el vértice? 6,3. Ajá, 6,3. Esta es la coordenada H, esta es la coordenada K. Y el vértice está en 6,3. Entonces, ¿cuál sería la
De estos, ¿qué color corresponde a la gráfica de esta ecuación? La naranja. La naranja, sí, porque tiene su vértice. Aquí vamos a contar más o menos. 5, 6, que es como ahí. 6,3. Esta tiene vértice en menos 6,3 y pues las otras dos son de la otra forma. También hay una forma de expresar la ecuación general de la parábola, que sería tal cual esta, desglosarla. Igual tenemos dos formas, una en la que x está elevado al cuadrado y una en la que y está elevado al cuadrado, pero siempre los términos van a ir en el orden de el término al cuadrado primero, el segundo término, o sea, el término acompañado de la letra b, va a ir acompañado de la letra x. No importa que x esté elevado y al cuadrado, o aquí x al cuadrado, el segundo término va a ser b, con bx, el tercero va a ser cy y el cuarto d. Y acuérdense que para que sea de la forma general, tiene que estar igualada a 0. Por ejemplo, en este, lo que tendremos que hacer para convertir esta de la forma canónica a la forma general sería pues expandir este binomio al cuadrado. Pues primer término al cuadrado menos 2 por el primer término por el segundo. Digo, más 2 por el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Y pues aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación, 2 por y, 2 por menos 6, 2 por menos 3. Lo volvemos a acomodar, pasamos todos los términos de un lado para que nos quede un 0, de preferencia buscando que la x esté de forma positiva, la x al cuadrado. Entonces nos quedaría como x al cuadrado menos 10x más 25 menos 2, que pasamos la y el 6 pasa como positivo. Acomodamos bien los términos, x al cuadrado menos 10x menos 12, que sería, ahí me equivoqué, menos 2, menos 2x, y 25 más 6 es 31. Y esta es la parábola. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que está orientada hacia el eje de las y, porque ya está elevado a la primera potencia, y está abierta hacia arriba porque el término de acá es positivo. Y esta es también otra forma. A partir de la ecuación general podemos escribir esta forma que es como la forma de función. No sé si ya la hayan visto. Función de x es igual a x al cuadrado más otro término. Bueno, esta es la forma de escribirlo. Utilizando esta forma, simplemente despejaríamos y. ¿Y de qué nos sirve esta forma? Pues para encontrar el vértice. Nada más que para usar esta forma, la forma y igual a ax cuadrada más bx más 6, sí tenemos que fijarnos que el término elevado al cuadrado sea x. O sea, de esta forma no podemos convertirla a esta. Simplemente de esta forma a esta. Una vez que tengamos esta forma, podemos encontrar el vértice. De estas dos no hay fórmulas para encontrar el vértice, pero de esta sí. Y nos quedaría el vértice como menos b entre 2a, donde b es el término que acompaña a x, y 2 multiplicado por a, que es el término que acompaña a x al cuadrado. Otra vez me equivoqué. Bueno, tenemos este término, esta ecuación que es la que ya habíamos puesto, x al cuadrado menos 10x menos 2y más 31 igual a 0. Lo primero, tenemos que pasar y de un lado para dejarla solita y pasar todos los demás términos del otro lado. Entonces, dejamos y de este lado y pasamos los demás términos. X pasa como negativo, 10x positivo, 31 negativo. Si menos 2 está multiplicando a y, vamos a dividir todo entre menos 2
Entonces nos quedaría como aquí menos por menos da más. Nos quedaría un medio de x cuadrada menos 10. Menos 10 entre 2 porque más por menos menos. Y menos por menos da más, 31 medios. Ahí. Bueno, y a partir de aquí ya podemos encontrar el vértice. ¿Cómo sería el vértice? Pues sería menos b, donde b es menos 10 medios, o sea, menos 5, por 2, que multiplica a, donde a es un medio. 2 por un medio es igual a 1, tal signo. Y nos quedaría como 5 entre 1. Nuestro vértice, la coordenada en X del vértice, aquí me falta anotar, pero esta es la coordenada en X. Una vez que tenemos nuestra coordenada en X, lo que sigue sería encontrar la coordenada en Y. Muy fácil. Si ya tenemos X, simplemente sustituirlo en esta ecuación. Ya no me cabe. Lo voy a poner acá. Si nuestra ecuación nos dio Y igual a un medio de X cuadrada menos 10 medios de menos 5X más 31 medios, sustituimos para el valor de X, que nos dio que era 5. Igual a 25 medios. ¿Alguien tiene una duda? O no sé si se escucha el micrófono. Bueno, 25, ok, 25 más 31 igual a 56 medios menos 25. Igual si ven que me equivoco en algo raro me dice. 56 entre 28 menos 25. 3. Entonces ya tendríamos nuestro vértice en 5,3, que es este. ¿Ven? 5,3. Entonces acuérdense que para usar esta fórmula, para encontrar el vértice, tenemos que tener esta forma de la ecuación. Y de un lado, solita, y el resto ubicando el término A, B y C, pero pues no nos sirve. Así que, y esta es la coordenada en X, acuérdense. Utilizando esta coordenada ya podemos usar la ecuación para encontrar la coordenada en Y. Ok, eso es todo de geometría. Vamos a empezar nada más a ver si acabamos de ver estadística. Si no, de todas formas les subo la presentación o veo si mañana alcanzamos a verlo, si nos faltará algo. Ok, bueno. Estadísticas son más definiciones y conceptos porque también hay ejercicios, pero no nos vamos a enfocar en cosas muy complejas. Bueno, estadística es la rama de las matemáticas que se encarga del estudio de una característica determinada mediante la recolección de datos, organización, representación gráfica y análisis. Bueno, la estadística se va a dividir en dos ramas, la descriptiva y la inferencial. Como dice su nombre, la estadística descriptiva es aquella que va a describir, que su objetivo es, a partir de datos seleccionados, por ejemplo, yo hago una encuesta, a partir de lo que yo recolecté de esa encuesta, lo voy a organizar en gráficas, lo voy a presentar en tablas y voy a describir sus características
puede ser de una muestra o de una población. La estadística inferencial es la que utiliza los datos obtenidos para predecir cosas que van a pasar. Esta se usa, por ejemplo, si yo encuentro datos de una muestra, voy a predecir lo que va a pasar en la población. O sea, de un grupo chiquito de la población puedo predecir o suponer lo que va a pasar en el resto de la población. Otros conceptos de estadística son individuo, población y muestra. Un individuo es cada elemento que se va a estudiar, ya sea las personas a las que se hacen encuestas o pues sí, personas que se investigan. Y esto va a aportar información al fenómeno que se va a estudiar. La población es el conjunto de todos los individuos que aportan información acerca del fenómeno estudiado, llámese todo un país, llámese todo una escuela, el mundo y así. La muestra es un conjunto chiquito de la población y se selecciona para hacer un estudio más reducido. Y a partir de las muestras, la muestra es una porción de la población, así que la estadística inferencial es la que nos permite a partir de las muestras determinar lo que va a pasar en una población. Vamos a ver las variables. Las variables, pues como su nombre lo dice, es algo que cambia, algo que puede ser modificado. Y hay muchísimos tipos de variables. Así que se clasifican en cualitativas. Hay una variable, sus dos características principales es que es algo que va a cambiar y algo que se puede medir o nombrar. Las variables entonces se pueden clasificar en cualitativas o categóricas y en cuantitativas. Como su nombre lo dice, cualitativas habla de características, o sea, cosas que no se pueden medir como tal en números o en porcentajes, pero que se pueden nombrar. Y las cuantitativas son números. Las cualitativas se pueden dividir a su vez en nominales u ordinales. Las nominales no tienen nombre, por ejemplo, deporte favorito. O sea, no puedo poner de que, no sé, el fútbol primero, básquetbol segundo. Pues no, o sea, todo sería, solo son palabras, o sea, como categorías que no pueden tener orden. Ordinales sí tienen un orden, por ejemplo, las medallas ganadas en una competencia. O sea, serían medallas de primer lugar, medallas de segundo lugar, medallas de tercer lugar. Por ejemplo, si yo calificara algo como excelente, bueno o malo, eso es ordinal porque no son números, son palabras, pero sí tienen un orden. Por ejemplo, hermano mayor, hermano menor, hermana mayor, hermano del medio, hermano menor, también es ordinal. Y también hay otro que son dicotómicas. Dicotómicas quiere decir que son dos categorías. Esa entra en las cualitativas. Son variables dicotómicas. Quiere decir que es o sí o no. Por ejemplo, embarazada o no embarazada, hombre o mujer. Son dicotómicas porque solo son dos. Pues también son nominales, pero como son dos se les llama dicotómicas. Luego están las cuantitativas, que son números, pueden ser discretas o continuas. Las discretas van a ser valores enteros, por ejemplo, números de pares de zapatos. No puedes tener 0.3 zapatos. Número de personas, no puedes tener 0.8 personas. Y las continuas es cualquier valor real dentro de un intervalo. Por ejemplo, estatura, peso, tiempo, todas esas son continuas porque tienen decimales. Estado civil, ¿qué sería? ¿Alguien que me diga? Sí, estás ¿Dicotómica? No, no escuché a la otra persona. Dicotómica no es. Alguien nos dijo algo, pero no entendí. ¿No? ¿Se arrepintió? Bueno, estado civil sería nominal. ¿Por qué? Porque no tiene orden. Pero no tiene orden, sería soltero, casado, viudo, no sé cuáles otros sean estados civiles, pero sería
cualitativa nominal. Edad, ¿qué sería? Cuantitativa, no es cierto. Cuantitativa discreta. Es cualitativa. Sí. Sí. Excelente, bueno o malo, ¿qué sería? Esas sí se las acabo de decir. No, se las acabo de decir. Si clasifico algo como bueno, malo o excelente, pues sería cualitativo ordinal. ¿Por qué? Porque sí tienen un orden. No puedo poner malo, excelente, bueno. No se pone excelente, bueno o malo. Color preferido, ¿qué sería? Cualitativa nominales. Ajá, cualitativa nominal, porque no tienen orden, pero sí son palabras, no son números. Número de hermanos. Cuantitativas discretas. Ujú. Sí, porque son enteros. Tiempo en correr 1 kilómetro. Cuantitativa continua. Ajá, cuantitativa continua porque puede tener decimales. Y el índice de masa corporal. ¿No? ¿Continúa? Ajá. Esa puede ser de 2, depende de cómo lo midan. ¿Por qué? Porque el índice de masa corporal es un número que va escrito con decimal, o sea, no sé, 18.5, 20.3, pero también lo podemos clasificar, si lo midiéramos así en decimales, sería cuantitativa continua. Pero si yo lo quiero, si el índice de masa corporal, yo clasifico a las personas como bajo peso, normopeso, sobrepeso, obeso, ahí ya estaría utilizando una variable cualitativa ordinal porque tienen un nombre y son palabras. Y así que ahora sí que depende cómo te indiquen que se están midiendo. Ok, vamos ahora con la estadística descriptiva, que dijimos que es la que se encarga de tal cual de describir los datos, de presentarlos de una forma que podamos verlos y analizarlos. ¿Qué forma parte de la estadística descriptiva? Vamos a obtener las medidas de tendencia central, que son las que siempre han visto, media, moda y mediana, que nos sirven para ver qué tan agrupado hacia el centro, qué tan, vaya la redundancia, parecido al promedio están, pues sí, qué tanto tienden al centro. Las medidas de dispersión son todo lo contrario, es qué tan alejadas del centro se encuentran nuestros datos. Y aquí se encuentra la desviación típica o desviación estándar, varianza y rango estadístico. Como dijimos que es descriptiva y nos sirve para visualizar los datos, también vamos a tener gráficos y tablas. Tenemos entre muchos, pues el histograma, que es este, que acuérdense que la diferencia entre el gráfico de barras y el histograma es que el histograma van pegaditas las barras y el histograma, el histograma van pegaditas y el gráfico de barras van separadas. El gráfico de cajas, que es este, que nos indica los cuartiles, la mediana, así. Que pues no los vamos a ver a profundidad, nada más para que lo sepan. Bueno, vamos ahora sí con las ahí está. Medidas de tendencia central. Tenemos la media, moda y mediana. La media, también llamada media aritmética, o el promedio, como sea que la conozcan, es un reparto equitativo y se obtiene sumando todos los datos y dividiendo entre el número de datos totales. Y pues la fórmula muy fácil es la sumatoria de todos los datos dividido entre n, donde n es el número de datos. Hay dos formas de... La media se puede representar de dos formas, bien con una X en palito arriba o con la letra del alfabeto griego mu, de que depende de si estamos hablando de una población o de una muestra. Cuando estamos hablando de una población, se utiliza la letra mu. Población. Cuando estamos hablando de una muestra, se utiliza la X
con un símbolo, con un palito. Muestra. La moda, pues, es el valor que más se repite. Se representa con una M y una U. Mediana, pues, es el valor que al ordenarse de menor a mayor, es el valor que ocupa la posición central. Y ya saben que cuando el número de datos es par, no voy a tener un número en el centro, sino voy a tener dos. Así que voy a sacar el promedio de ambos datos. Ok, vamos con un ejercicio rápido. Dice, se realizó una encuesta acerca de la cantidad de horas que pasan en la computadora los alumnos del grupo de segundo B de secundaria y se obtienen estos datos. Calcula la media aritmética, moda y mediana del conjunto de datos. Ok, paso número 1. Acomodar los datos en orden. Son muchos datos, son 20. Pero bueno, ya supongamos que ya los acomodaron en orden y así quedarían. ¿Qué haríamos? Primero, pues sacar la media. La media es igual. Bueno, aquí no nos dice si es una muestra o una población, así que vamos a ponerle así como una muestra. Es igual a la sumatoria de todos los datos entre n. Y haremos 14 más 11 más 10 más 4 entre 20 datos. Bueno, ahí ya, pongamos que ya lo sacamos. ¿Y cuál sería? ¿Cuál sería la moda? Pues el valor que más se repite. Aquí vemos que 14 se repite una vez, 11 una 7. vez, 10 se repite 3 veces y así. Y 7 es el que se repite más veces, se repite 5 veces, así que la moda sería 7. Y la mediana, como son 20 datos, nos van a quedar 2 datos en el centro. La mitad de 20 es 10, nos descontamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es nuestro dato 10 y nuestro dato 11, porque si contamos de acá para acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí está nuestra mediana. Entonces, sacaremos el promedio de 7 y 7, que es 7. Y ahí tenemos ya los datos. La media es 16.15. La moda 7 y la mediana 7. Okay. Más conceptos. Tenemos frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. Ambas se sacan de forma diferente, pero simplemente las tres son conteo de datos. La primera nos dice el número total de veces que se repite un dato, por ejemplo, en el ejemplo pasado 7, cuántas veces se repite 7, cuántas veces se repite 10. Frecuencia relativa es el número en porcentaje que se repite un dato. Para esta frecuencia, ¿qué tenemos que hacer? Pues dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos. Ya lo vamos a ver. Y la frecuencia acumulada es la cantidad total acumulada hasta cierto dato. Ok, dice, se realizó una encuesta a los alumnos del primer año de preparatoria acerca de su deporte favorito y estas fueron las respuestas. Primero, si quisiéramos sacar las frecuencias, lo que haríamos sería poner una tabla. Ahí está. Vamos a poner en una columna frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. Y del otro lado todos los deportes. Frecuencia absoluta es las veces que se repite cada deporte. Contamos básquetbol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Frecuencia absoluta. Y así vamos contando cuántas veces se repite cada dato. Total tenemos 20 datos. Frecuencia relativa. ¿Qué tenemos que hacer? Pues dividir nuestros 7 datos entre 20 datos en total, 5 entre 20 y así sucesivamente. Y esta se expresa en porcentaje. Bueno, si hacemos la suma de todos los porcentajes, nos tiene que dar el 100%. La frecuencia acumulada
Pues es meramente si aquí tenemos básquetbol 7, en la siguiente columna tenemos 5 de voleibol, pues sumamos a los 7, le sumamos 5, llevamos 12. A los 12 le sumamos 4, tenemos 16. Y así, y el total, pues nos va a dar el total de datos. También de las variables cualitativas no tienen promedio ni mediana. ¿Por qué? Pues porque no las podemos acomodar de mayor a menor, ni podemos sacar un promedio. Sí podemos observar cuál es la moda, por ejemplo, aquí sería básquetbol. Y si fuera, por ejemplo, cualitativas ordinales, las que tienen un orden, por ejemplo, bueno, malo, excelente, bueno, malo, sí las podremos acomodar en orden y encontrar cuál es la mediana, pero no podremos encontrar el promedio. Disculpa, ¿cómo era la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada, al acomodar todo en una tabla, no importa si lo acomodas del que tiene mayor frecuencia a menor, pero de preferencia sí. Va sumando. Si aquí llevo 7, le voy a sumar, se van a sumar los 5 de la columna que sigue. Nos dan 12. A estos 12 les voy a sumar 4 de la columna que sigue. Más 4, 16. Estos 16 les voy a sumar 3 de la columna que sigue. ¿Sí? Sí, ya entendí. Gracias. Ok. De nada. Vamos a seguir. Tenemos las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Las de dispersión nos dicen qué tan alejados del centro están los datos. Y nuestro centro ya vimos que lo calculamos con las medidas de tendencia central. Ok, entonces tenemos dos importantes de medidas de dispersión, son la varianza y la desviación estándar. La varianza, pues esta es su definición, es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones medias alrededor de la media. Que se tienen que saber que el símbolo para la varianza es sigma. ¿Esta cosa? La letra griega sigma. Cuando hablo de una población se utiliza sigma, pero cuando hablo de una muestra se utiliza la S. Y esta es la fórmula, que es la sumatoria de cada dato menos la media al cuadrado entre el número de datos. Ahora vamos a ver un ejemplo. La varianza se escribe como sigma al cuadrado o como S al cuadrado, ya que la desviación estándar se escribe como sigma o como S y es la raíz de sigma al cuadrado, de la varianza al cuadrado. ¿Sí? Bueno, nada más esta es una fórmula, una tabla para que vean cómo se representan con diferentes letras, si estoy hablando de una población o una muestra. Y también sí hay una diferencia en la varianza y en la desviación estándar cuando hablo de una población o de una muestra, que aquí el denominador es n en una población y en una muestra es n-1. Igual, como la desviación estándar es la raíz de la varianza, pues también aplica lo mismo. Pero pues si ya sacamos la varianza, la desviación estándar simplemente es la raíz cuadrada. Y la media es la que ya habíamos visto, que es la sumatoria de todos los datos entre el número de datos. Esa no cambia. Y vamos a ver un ejemplo donde dice, se preguntó a 5 alumnos de preparatoria la cantidad de libros leídos el año pasado y se obtuvieron los siguientes datos. 3, 5, 5, 5, 7. Calcule la varianza y la desviación estándar considerando los datos como una muestra. Entonces, si estamos usando los datos como una muestra, utilizamos sigma y utilizamos mu. Ok. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a escribir nuestra fórmula de la varianza, que es S al cuadrado es igual a la sumatoria de X menos, si me equivoqué, es X al cuadrado, X con una rayita, no sé cómo decirle la verdad, pero es X
con una rayita, al cuadrado entre n-1 porque es una muestra. Aquí nos dice que lo hagamos con una muestra. Nos dice que es, primero vamos a sacar la media aritmética, que nos la pide aquí, que es la suma de los datos entre el total de datos. Tenemos los datos 3, 5, 5, 5, 7, entre 5. Nos da una media aritmética de 5. Y una vez que tenemos 5, si nos dice que es la sumatoria, vamos a cada uno de los datos, lo vamos a poner en la posición de X. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 3, 5, 5, 5, 7. Vamos a poner 3. Cada dato le vamos a restar el promedio y lo vamos a elevar al cuadrado. Vamos con 3, con 5, con 5, con 5 y con 7, que son todos nuestros datos. Y al final vamos a sumar todo eso. Ok, 3 menos 5 es menos 2 al cuadrado es 4. Con menos 5, 0, 0, 0, 3 ceros. 7 menos 5 es 2, 2 al cuadrado es 4. Entonces nos queda como 4 más 4 entre 4. Porque el número de datos es 5, pero si nos dice que lo hagamos como una muestra, va a ser 5 menos 1, queda 4. 8 entre 4 es 2, entonces esta es la varianza. Entonces, la desviación estándar, dijimos que es la raíz de la varianza. Pues nada más le sacamos raíz a 2. Esta es la desviación estándar. Ahora vamos con la estadística inferencial, la que nos permite predecir basándonos en una muestra, que forma parte de la estadística descriptiva, pues pruebas de hipótesis, pruebas paramétricas y no paramétricas, el análisis de correlación y de regresión, que no son muy relevantes ahorita, y es útil en el análisis de poblaciones y para obtener tendencias. Vamos con probabilidad, que sí es parte de la estadística inferencial. ¿Qué indica la probabilidad? ¿Qué indica la probabilidad? Nos va a decir qué tan posible es que ocurra un evento determinado. Y este evento determinado va a estar determinado, en la redundancia, por el azar. O sea que nosotros no podemos influir en el resultado, ni podemos saber por anticipado qué va a pasar. Pues para eso nos sirve la probabilidad. Bueno, la probabilidad aquí hay varias reglas, hay muchas reglas de la probabilidad, pero considero que las más importantes que deben conocer son estas. La probabilidad de un evento solo puede ser un número entre 0 y 1. Y, o sea, que puede ser un número decimal, no puede ser una probabilidad de 20, no puede ser una probabilidad de 80. Es un número entero, un número decimal entre 0 y 1. La probabilidad de que el evento A ocurra se escribe como probabilidad paréntesis A. La probabilidad de que el evento no ocurra es 1 menos PA. ¿Qué quiere decir esto? Que la probabilidad de que un evento siempre ocurra es igual a 1. Así como la probabilidad de que un evento jamás ocurra es 0. Así que 1 es como nuestra totalidad y 0 pues es nada. Y la suma de las probabilidades de todas las salidas del espacio muestral es 1. Por ejemplo, si yo tengo un dado, la probabilidad de que al tirar el dado me salga el valor de 1, más la probabilidad de que me salga el valor 2, más la probabilidad de que me salga 3, y así, me va a sumar 1, porque pues es el entero. Y para obtener la probabilidad de un evento vamos a utilizar la ley de Laplace, que dice que la probabilidad del evento A es igual a los casos favorables de que ocurra A entre el total de casos posibles. Vamos a ver unos ejemplos.
Dice, ¿cuál es la probabilidad de escoger aleatoriamente un calcetín blanco de un cajón que contiene 3 calcetines azules, 5 blancos, 4 negros y 2 verdes? Ok, según la ley de Laplace, la probabilidad de nuestro evento A, en este caso nuestro evento A, es elegir un calcetín blanco. ¿Cuáles son nuestros posibles resultados? Pues tenemos 3 calcetines azules, 5 blancos, 4 negros y 2 verdes. A esto, todas las posibilidades le vamos a llamar espacio muestral. No sé por qué puse verde, pero es blanco. Entonces, la probabilidad de elegir un calcetín blanco dentro de estos calcetines es, según la ley de Laplace, es resultados favorables entre el total de resultados. El total de resultados, pues, es todos los calcetines posibles que me pueden salir, o sea, 14, porque hay 14 calcetines en el cajón. Los resultados favorables son 5. ¿Por qué? Porque hay 5 calcetines blancos. Cualquiera de esos 5 que nos salga va a ser un resultado favorable. Entonces, nuestra probabilidad de elegir un calcetín verde, blanco, verde, es 5 entre 14. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de no elegir un calcetín blanco? Ya dijimos que la probabilidad se maneja en números decimales y lo podemos comprobar. Si hiciéramos 5 entre 14, nos daría un número decimal menor entre 0 y 1, 0.35, 36, es la probabilidad de elegir un calcetín blanco. Entonces, al total de probabilidades, que sería 1, le vamos a restar las probabilidades de elegir un calcetín blanco, si queremos saber cuál es la probabilidad de no elegir un calcetín de ese color. Y nos daría 5 sobre 14, que nos debería dar igual a 0.64. Si lo sumamos, nos va a dar 1. Esta es una probabilidad simple porque estamos hablando de un evento, nada más. Así que es una probabilidad simple. Y un evento que solo puede tener un resultado. Otro ejemplo. Dice, se seleccionan 2 pelotas al azar de una caja que contiene 5 pelotas azules y 4 pelotas verdes. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda pelota sea verde, dado que la primera fue azul? Ok, ¿cuál es lo que queremos? Nuestro evento A es elegir una pelota verde. Nuestros posibles resultados son, tenemos 4 pelotas, 5 pelotas azules y 4 pelotas verdes, pero nos dice que la condición es que ya sacamos una pelota azul. Entonces, si ya sacamos una pelota azul, ahora solo nos quedarían 4 pelotas azules. Entonces, la probabilidad de elegir una pelota verde serían nuestros casos favorables, que son 3, entre el total de casos, que son, no son 4, son 6. Es igual a un medio. ¿Por qué? Porque el total de casos son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pelotas. ¿Cuál es la probabilidad de no elegir una pelota verde? Haríamos lo mismo que en el caso anterior. Pero no son 4 pelotas verdes. Sí, ya me di cuenta. Sí, tienes razón. Sí, ¿por qué? Porque tenemos de pelotas verdes, solo tenemos 2. Casos favorables son pelotas verdes. ¿Ok? Y tenemos 2. El total de pelotas son 6. Contamos 6 pelotas, porque aunque al principio eran 5, sí, hice un revolvedero en este. Bueno, mejor lo voy a pasar. Mejor vamos a hacer otro.
Y luego corrijo ese para subirles bien la presentación. Ok, dice, se lanzan 2 dados. Y dice, calcule la probabilidad de que la suma sea 4. O, bueno, son dos incisos. Inciso A, que la suma sea 4. Inciso B, que los dados caigan en el mismo número. Y primero nos dice que son 2 dados. Entonces tendríamos que escribir todos los resultados posibles. Aquí ya se los puse. Estos son todos los resultados posibles. Tenemos aquí el dado 1 y el dado 2. El dado 1, bueno, si el dado 1 cae en 1, el dado 2 puede caer en 1, en 2, en 3 y así sucesivamente. ¿Cuántos resultados tengo? Son 36. ¿Por qué? Porque el primer dado tiene 6 posibles caras y el segundo dado tiene 6 posibles caras. Así que multiplicaremos porque se pueden combinar. Son como todas las combinaciones posibles que pueden suceder al yo tirar 2 dados. Ok, entonces la probabilidad del evento A, inciso A, es igual al número de casos favorables entre el número de casos posibles. El número de casos favorables es que la suma sea 4. ¿En qué casos la suma es 4? Aquí, aquí y aquí. Son nuestros 3 únicos casos en los que la suma va a dar 4. Ahora sí, son 3 casos. Entre el número total de casos es 36. Y simplificado nos daría 1 entre 12. Igual lo podemos pasar a decimales, que nos daría 0.083. También es probabilidad simple porque es un solo evento y el resultado del primer dado no influye en el resultado del segundo dado. El inciso B nos dice cuál es la probabilidad de que los 2 dados caigan en el mismo número. ¿En qué casos? ¿Cuántos casos tenemos de que pueden caer en el mismo número? Tenemos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son nuestros 6 casos en los que son nuestros 6, pues sí, casos favorables. Entre el total de casos sigue siendo 36. Entonces 6 entre 36 es un sexto. Ok, a partir de una baraja de 40 cartas, se saca una carta y esta se vuelve a meter. ¿Cuál es la probabilidad de extraer 2 ases? O sea que si yo saco una carta, me dé un as, vuelva a meter esa carta y en la segunda vez vuelva a sacar un as. Bueno, primero, ¿cuál es la probabilidad de que la primera carta sea un as? Pues el número de casos favorables, ¿cuántos ases tiene una baraja? Pues 4. El número total de casos, 40, porque hay 40 cartas diferentes. Entonces, la probabilidad de este evento es 1 entre 10. ¿Cuál es la probabilidad de B? La B es que en el segundo intento, ¿cuál es la probabilidad de que nos dé un as? Si dijimos que la carta se vuelve a meter, vuelven a ser 40 cartas y vuelve a haber 40 ases, así que la probabilidad va a ser exactamente la misma. Son 2 sucesos independientes. ¿Por qué? Porque estoy volviendo a meter la carta. No estoy alterando el número de casos posibles ni el número de casos favorables. Así que para obtener la probabilidad de que estos 2 eventos pasen de forma sucesiva, va a ser una intersección. A intersección de B es igual, la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B, que esto es igual a un décimo por un décimo, es igual a un centésimo. Creo que ya es el último, si no, pues ya, después de este los dejo ir. A partir de una baraja de 40 cartas, se sacan 2 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de extraer 2 ases? En este ejemplo, no estoy regresando la carta a la baraja. Así que sí estoy alterando el número de casos posibles y el número de casos favorables. Que la primera carta me dé un as es la misma que ya habíamos hecho en el caso anterior. Pero en el segundo caso, ya estoy alterando el número de casos posibles. ¿Por qué? Porque le quité una carta a la baraja. Solo me quedan 39 cartas.
Y ya no me quedan 4 haces, me quedan 3. Entonces la probabilidad va a cambiar, va a ser 1 entre 3. Estos son sucesos dependientes. ¿Por qué? Porque el segundo suceso depende de la probabilidad del segundo suceso depende del primero. Pero hacemos exactamente lo mismo, multiplicaríamos la probabilidad de A por la probabilidad de B y nos daría 1 entre 130, que sí es una probabilidad menor de lo que nos había dado en el inciso anterior. Les puse muchos ejemplos. Bueno, no, ya. Nada más y ahora sí los dejo. Es el último. Dice, la probabilidad de que Ana vea una película es de 1/5. La probabilidad de que Mario vea la misma película es de 1/3. ¿Cuál es la probabilidad de que Ana vea la película y que Mario no? Bueno, la probabilidad de Ana nos dicen que es 1/5. Y la probabilidad de Mario es 1/3. Entonces, la probabilidad de que el primer suceso ocurra y de que el segundo suceso no ocurra, primero tendríamos que saber cuál es la probabilidad de que esto no ocurra. Y dijimos que eso lo obtenemos si a 1 le restamos 1/3, o sea, la probabilidad. Entonces, se obtendría multiplicando 1/5, que es la probabilidad de A, por este resultado, que nos da 2/3, que nos da 2/15. Esa sería la probabilidad. Y ahora sí, es todo. ¿Alguna duda? Creo que me fui muy rápido, pero sí tenían que acabar ya los temas. No, todo está bien. ¿Todo bien? Todo bien.